Gracias, hermano. Dios le bendiga. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro buen Dios. Te alabamos, te adoramos porque tú tienes la supremacía, la preeminencia. Tú eres el primero, tú eres el autor de la creación, el autor de la vida, y sostienes toda tu creación, sostienes la vida de tu iglesia, Señor, de cada creyente. Pero necesitamos que tú, que eres Dios, nos alimentes por medio de tu santa y bendita palabra. Necesitamos oír, entender, apropiarnos de ella y que sea ese alimento, Señor, para nuestro espíritu y alma. Te lo pido en el nombre de Jesús, ministranos por medio de tu santa y bendita palabra. Y así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y él le trajo a Jesús. Mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tomen asiento, amado hermano. Seguimos hablando de las familias y en esta ocasión vamos a hablar hermanos de sangre, no de carne, en la red del reino de Dios. El Evangelio de Juan fue el último evangelio escrito y tiene una particularidad, ¿no?, que narra muchas cosas que los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, no narran. Por ejemplo, una de las cosas que narra el Evangelio de Juan es los primeros tiempos de Jesús, cuando Jesús aún todavía no estaba teniendo discípulos, y en el primer capítulo nos va a enseñar a los primeros discípulos que él va a ir ganando previa predicación del arrepentimiento, ¿no? Parte de los discípulos de Jesús algunos eran familiares de él, pero había algo que era muy importante, ¿no?, que era el profeta Juan el Bautista, que había sido enviado por Dios para preparar el camino para la manifestación del Mesías, para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Él estaba cumpliendo su ministerio cuando Jesús comienza después a llamar a algunos discípulos, a tener contactos con ellos, a mostrarse a ellos, porque era necesario que Juan el Bautista viera a Jesús y también bautizara a Jesús. Era necesario que Jesús se bautizara con el bautismo del arrepentimiento, que Jesús no había cometido ningún pecado, pero era necesario que él presentara a Jesús ante la humanidad, porque era de suma importancia que así fuera, porque eso era lo que se había profetizado. Entonces Entonces Juan el Bautista inicia su ministerio en el desierto, proclama la palabra de Dios,
y poco a poco va siendo aceptado y va atrayendo a él discípulos que él lo va formando. Discípulos que muchos de ellos van a ser después discípulos de Jesucristo. Y se presenta un día Jesús y él le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quiénes? A los discípulos. Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, después de esa presentación, Juan otra vez presenta a Jesús en el 35, y al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y vieron a Jesús y comenzaron a seguir a Jesús, ¿no? Porque Juan el Bautista le hablaba acerca del Mesías. Juan el Bautista le hablaba de que Dios se iba a manifestar en carne. Entonces ellos, cuando vieron a Jesús y comenzaron a escuchar a Jesús, decidieron seguir a Jesús y fueron tras Jesús, ¿no? Pero ¿en dónde se está dando todo esto, no? Esto se está dando en Galilea. Cuando miramos la palabra de Dios, el pueblo de Israel eran 12 tribus, pero hubo un tiempo que se dividieron por causa de el hijo de Salomón, por Roboam, y se dividieron las tribus del norte, que eran Israel, y las tribus del sur, que eran Judá y Benjamín, en 2. Pero la tribu del norte, se rebeló contra Dios y todos sus reyes y su gran mayoría no siguieron los caminos de Dios y Dios los castigó y los sacó de ahí de donde estaban ellos, ¿no? Y como consecuencia de ello, entonces los asirios trajeron gente de muchos lugares a Siria y también se originó una mezcla, ¿no? Por eso que Galilea se dice tierra de los gentiles, ¿no? Cuando Jesús se exilia en Egipto por medio de sus padres terrenales, él regresa a Capernaum. Capernaum era un lugar muy importante, era un centro, una ciudad que tenía mucho movimiento. Y Juan el Bautista también comienza a predicar en esos lugares, ¿no? No predica en Jerusalén, sino predica prácticamente alrededor del lago de Galilea. Y la gente, va formando discípulos. Y esas personas, la mayoría de ellos eran gente que trabajaba, ¿no? Vamos a encontrar que los primeros que van a ser llamados por el Señor Jesús van a ser pescadores. Pescadores. Galilea es un lago que mide 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho y tiene dos particularidades, ¿no? Una, que está debajo del nivel del mar, es como una hondonada. Y lo otro, que tiene mucha pesca, ¿no? Como que Dios ha bendecido ese lugar y la gente se alimenta mucho de la pesca, ¿no? De la pesca que hay ahí. Y en ese tiempo en que estamos hablando, la pesca era llevada, no solamente era exportada todavía, pero también Galilea está en la parte de abajo y Jerusalén está en un monte, ¿no? Y la gente de Jerusalén también consume los peces que se pescaban en ese lugar. Pareciera el día de hoy que la pesca no era muy importante para algunos el día de hoy, pero en el tiempo de Jesús la pesca era muy importante. Los que eran pescadores tenían que tener barcas, y las barcas a veces eran para 5 personas, 10 personas, 12 personas, y producían gran movimiento económico, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Juan era hijo de Zebedeo, su padre tenía varias embarcaciones, prácticamente algunos consideran que era uno de los más importantes pescadores que había ahí,
y tenía acceso, por ejemplo, a Pilatos. Cuando Pilatos es llevado para que juzgue a Jesús, quien entra a ver lo que estaba pasando con Jesús es precisamente el apóstol Juan, porque su padre parece que la pesca que él producía era de muy buena calidad. Entonces Pilato compraba los peces a la familia de Zebedeo. Entonces las personas que eran pescadores no eran cualquier persona, eran muy importantes, tenían unos recursos económicos de mucha trascendencia. Juan el Bautista, lo que va haciendo Dios a través de Juan el Bautista es atrayendo a esta gente a que se interese por las cosas de Dios. El pueblo de Dios había endurecido su corazón, pero esta gente que era muy trabajadora, parece que el poder de Dios llega a ellos y se interesan por el mensaje que está trayendo Juan el Bautista y comienzan a seguir a Jesús. Comienzan y les interesa, dejan, no por momentos, por horas, será por días, de estar pescando para estar con Juan el Bautista. Y también seguían trabajando, ¿no? En la primera fase también del ministerio de Jesús, no es que se dedicaron ellos a tiempo completo. Primero Jesús va a acercarse a ellos, se va a mostrar. Y esa es la primera fase, que es importante. Y aquí lo que está haciendo es esto. En esta oportunidad, aquí vamos a encontrar a dos personajes trascendentes, que son Andrés y Pedro. Uno de los discípulos de Juan el Bautista era Andrés. Entonces cuando Jesús en el 1.36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Jesús le dijo, ¿qué buscan? ¿No? Una pregunta. Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios había, por medio del Espíritu, hace que estos dos discípulos de Juan se interesen por Jesús y van detrás de Jesús. Y Jesús le dicen, ¿qué buscan? Y le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Primero, están reconociendo que Jesús es maestro. Entonces, como ya habían oído hablar a Jesús, significa que la enseñanza de Jesús era bien importante. ¿No? Ahí está ya predicando Jesús la palabra, está enseñando la palabra. ¿Dónde vive? Le dice. ¿Dónde habitas? ¿Dónde es tu casa? Y le dijo, venid y ved. Jesús le dijo, vengan y vengan conmigo, vamos. Y se fueron, y ver significa que Jesús le iba a mostrar dónde él vivía. Era un lugar físico, ¿no? Pero también lo más importante es que él estaba en la presencia de Dios, ¿no? El Señor Jesucristo, nuestro Señor hecho hombre, estaba en la presencia de Dios y se quedaron aquel día hasta el día siguiente, ¿no? Porque era ya como las 4 de la tarde y decidieron quedarse. En el 40 dice, además, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, aquí encontramos a estos dos hermanos de sangre y que ambos eran pescadores y que el que se había acercado, ¿quién era? Andrés. Vamos a ver a dos personajes. Uno, Andrés, que solamente se nombra 9 veces en el Nuevo Testamento, y vamos a ver a Pedro, que se nombra 130 veces en el Nuevo Testamento. Mire la dimensión, ¿no? De 9 contra 130. Y vamos a ver la importancia de cada uno. Cada uno es de suma trascendencia en el reino de Dios. Porque Dios, eso es lo que nos quiere hablar. Que todos, cuando Dios salva y convierte a alguien, todos, si hacen la voluntad de Dios y permanecen en la voluntad de Dios, las cosas que van a hacer van a trascender no solamente el presente, sino la eternidad. Si tú tienes hermanos, ¿no? Y tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y tus hermanos son cristianos, cada uno de ellos, convertidos a Dios, transformados por Dios, tienen que ser, y haciendo la voluntad de Dios, van a hacer cosas de mucha trascendencia, porque el que va a dirigir su vida va a ser Dios. ¿Quién movió a Andrés para seguir a Jesús? Dios, porque Dios quería trabajar, porque va a ser uno de los primeros discípulos prácticamente de Jesús, van a ser Andrés, ¿no? Dice, y halló primero a su hermano Simón. Cuando ya terminaron de estar con Jesús, llegaron nuevamente y encontró Andrés a su hermano.
a su hermano de sangre, de carne, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, ¿quién es Pedro? Pedro se le conoce como Cefas, ¿no? Piedra. Pedro era una persona muy impulsiva, era una persona muy vehemente, muy apasionada, ¿no? Ustedes ya conocen la historia, está en los evangelios y está también en el libro de los Hechos, quién es Pedro, ¿no? Y Pedro se caracteriza por predicar el evangelio, él va a proclamar el evangelio abiertamente, y Dios en su momento oportuno, después de procesarlo y hacer una transformación en su vida en el día de Pentecostés, va a ser el que va a predicar con una autoridad y un poder que 3.000 personas van a venir a los pies de Cristo, ¿no? Ahora, como era impulsivo, a veces actuaba y después pensaba, ¿no? Entonces, una de sus características es eso, ¿no? Entonces, va a experimentar cosas muy amargas o como consecuencia de ser impulsivo, y Dios lo va a ir poco a poco procesando, ¿no? Andrés significa varonil, es decir, la palabra Andrés, ¿qué significa? Varonil, viril, valiente, ¿no? Y él siempre va a hacer su ministerio, va a ser así, callado, pero efectivo. Va a ser un ministerio muy sencillo, bien humilde, pero con una efectividad muy poderosa, ¿no? Y él va a trabajar de persona a persona y va a presentar a muchos el evangelio y los va a llevar a Cristo, ¿no? Después, más adelante, vamos a ver, él tiene dos intervenciones muy importantes que van a trascender a la eternidad. Era persistente, y lo que se cree que él después predicó en un sector donde llegó a influenciar y al final lo mataron crucificándole en una cruz, ¿no? ¿Qué encontramos con Andrés? Andrés es esa persona que hace con cosas pequeñas cosas grandes. Por ejemplo, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué ha pasado con él? ¿Él ha tenido un encuentro con quién? ¿Con quién ha tenido un encuentro? ¿Con quién ha tenido un encuentro? ¿Y qué ha pasado con su vida? Él, después de tener ese encuentro con el Mesías, ¿sigue igual? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Comienza a hablar, le dice, hemos hallado al Mesías. Está diciendo, hemos hallado aquel que el pueblo de Israel estaba esperando. Él está diciendo una verdad grandísima. Por ejemplo, es uno de los hechos trascendentes que Dios va a usar a Andrés para traer a Pedro a los pies de Cristo, para que Pedro tenga un encuentro con Dios y sea salvado y convertido por Dios. No es así a gran voz, no. Él lo dice, hoy hemos hallado al Mesías, le dice a su hermano. Le está dando una de las más grandes verdades que un ser humano puede experimentar, y que eso va a trascender a la eternidad. Dwight Moody fue un muy gran predicador en Estados Unidos, y él predicaba en Estados Unidos y también en Europa. Su tío, que era zapatero, cuando él era adolescente y joven, él hizo que él fuera a la iglesia. Y ahí un maestro de escuela bíblica, Kimberly, se encargó de él. Él, así como, y comenzó a discipularlo, poco a poco. Y Moody llegó a ser un predicador que, por ejemplo, hay un misionero que se llama Stubb, que fue y predicó en África. Fue un misionero que llegó a predicar y que fue muy usado por Dios, y muchas vidas en África se convirtieron. Fue gracias
al ministerio de Moody, pero gracias a quién, a ese maestro de escuela bíblica que le enseñó a Moody, porque su tío no quería que se perdiera, porque en ese tiempo, como todo tiempo, un adolescente, un joven, si no encuentra la verdad, el camino, la vida, que es Cristo, se pierde. Esa fue la labor de ese maestro. El tío de Moody lo llevó y ese maestro se encargó de formarlo. Y mira, y cumplió con su labor. Muchos hablamos de Moody, pero nunca, no hablamos del maestro, de la escuela bíblica, y que después miró a Moody y se encargó de discipularlo, de llevarlo a un encuentro con el Señor. Aquí Andrés, ¿qué está haciendo? Llevando esa gran revelación que Dios le había dado, porque el que le revela que Él es el Mesías es Dios. Más adelante va a decir Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre. Aquí todavía no estaban preparados para responder de esa manera, pero Dios puso en la mente y en el corazón de Andrés que él era el Mesías. Es decir, el primero que entiende que él es el Mesías, que cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso se queda en la mente y en el corazón. Y cuando todas esas horas que se pasó con Jesús, donde Jesús moraba y vivía, él llegó a entender que realmente era el Mesías. Le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Y qué va a hacer Andrés? Y le trajo a Jesús. Pedro, y lo lleva él, ¿a quién? A Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Mire, el Señor lo miró. ¿Quién hace la labor? Dios, está bien, pero ¿a quién usa? Andrés. Y cuando el Señor, nuestro Redentor, el Mesías, Jesucristo, nuestro dueño, nuestro amo, Jesucristo, lo ve, le dice, le mira fijamente, mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefa. Le estaba determinando su futuro, ¿me entiende? Estaba diciendo tu futuro. Es decir, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero hay personas, hay hombres y mujeres de Dios que son usadas por Dios para traerte a Jesús, para presentarte a Jesús, para presentar el Evangelio. Por eso que hay un ministerio que se llama Operación Andrés. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? Porque bajo este principio está. Andrés siempre tuvo esa particularidad de llevar a las personas a Jesús, de presentarlo a Jesús. Es decir, ¿qué significa eso? Que si tú y yo tenemos un encuentro con Dios, el Señor se nos revela en nuestra vida, entendemos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer? ¿Quedarnos callados? ¿Qué deberías hacer? Pregúntale al que está a tu lado, a ver ya. ¿Qué debes hacer tú si el Señor se ha revelado a tu vida? Te está mostrando quién es Él. ¿Qué debes hacer tú? Pregúntale al que está a tu lado. A ver, Julia pregunta a Cristel y Cristel le pregunta a Julio. A ver, ¿qué deberíamos hacer? ¿Quedarnos así como acá nosotros nos quedamos todos sentados ahí? Interesante lo que el pastor enseña, ¿no? Y después salimos y nos olvidamos por completo. ¿Qué ha habido? No hubo nunca ninguna revelación. Solamente tú recibiste y como no ha trascendido tu espíritu, no ha llegado esta palabra a tu espíritu, a lo más profundo de tu ser, no te afecta, ¿me entiendes? No pasa nada. Pero cuando hay una revelación de parte de Dios y que tú anhelas y deseas, tú no te puedes quedar callado. Lo que tú has experimentado, tú quieres que otro lo experimente, ¿entiendes? Entonces, ¿a quién lo está llevando? A su hermano de sangre, a su hermano que él amaba, con que él trabajaba. Andrés era pasivo, Pedro era vehemente. Seguro cuando estaban en la pesca, el que se arrebataba cuando no había pesca era Pedro. ¡Oye, no hay pesca! Y comenzaba a hablar. Y Andrés le decía, tranquilo, tranquilo, ya viene la pesca, ya, tranquilo. Porque para pescar muchas veces hay que tener paciencia, hermano. Hay momentos que no hay pesca. Y el pescador que es paciente espera hasta que llega.
¿Me entiende? Mire el equilibrio, ¿no? Uno era vehemente, apasionado, ya vamos a sacar y no hay nada, ni muy había, no, nada, ni piedra sacaban. Pero en cambio el hermano Andrés, seguro que lo calmaba. Tranquilo, Pedro, tranquilo. No, Cefas, tranquilo. Ya viene la pesca, ya estamos ahí. No, son hermanos, así uno es vehemente, uno es apasionado, otro es tranquilo. No todos los hijos son iguales. No todos los hermanos son iguales. Cada uno, y cuando se mira la familia, uno a otro se van complementando, ¿me entiende? Cuando Dios quiere hacer y toda la familia se convierte y los hijos están convertidos, uno a otro se van complementando para los propósitos que Dios tiene y cada uno será usado como Dios quiere. Así como Moody fue usado por Dios para convertir a mucha gente. Mire, Pedro en el primer día, cuando desciende el Pentecostés, 3.000 personas se convierten y después vuelve a predicar 5.000 más. Y el ministerio de Pedro fue poderoso. Pero si Andrés no lo hubiese presentado a Jesús, ¿hubiese logrado eso? ¿Me entiende? Entonces, todo trabajo en el Señor, cuando tú entiendes para qué Dios te ha salvado, por qué te ha convertido y cuál es el plan personal que Él tiene para ti, tú acéptalo. Tú no estés anhelando ser, por ejemplo, si Dios no te ha llamado a ser pastor, no te preocupes. ¿Para qué te ha llamado? Para eso y en lo que Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado a ser maestro, sé el maestro que Dios quiere que tú seas. Si Dios te ha llamado a que seas evangelista, sé el evangelista que Dios quiere que tú seas, ¿me entiendes? Si Dios te ha llamado a ser consejero, sé el consejero o la consejera que Dios quiere que tú seas. Si Dios te ha llamado con un misterio de consolación, porque hay mucha gente destruida, es decir, en la peor condición, deja que Dios te use. ¿Me entiendes? Y no tengas envidia a tu hermano. ¿Me entiendes? Porque cuando tú llegas arriba al cielo, si te mantienes firme, Dios te va a dar conforme a lo que Él te ha capacitado. Él no te va a decir, oye, mira, tú no eres como Pedro, no, anda por acá, no. Dios te dio dones, Dios te capacitó para algo. Y en eso que Dios te dio y te dio todos los medios de la gracia para que tú seas efectivo y has cumplido, para eso Dios te ha dicho, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ven acá mi gozo. Porque pareciera que no, pero cualquier cosa que hagamos conforme a Dios va a trascender la eternidad, ¿me entiendes? 9 veces nada más se habla de Andrés, 130 veces de Pedro. De cosas muy buenas y también de fracasos de Pedro. Pero tú encuentras aquí, el único momento más o menos que hay una duda en Andrés es cuando lleva los panes, ¿no? Y el pez que encuentra. Él lo lleva porque el Espíritu lo hace llevar, pero él no estaba claro en lo que Dios quería hacer, Jesucristo iba a hacer con esos panes, pero eso fue vital, eso fue trascendente, pero él no entendió que esos 5 panes y 2 peces, el Señor iba a hacer un milagro poderoso, ¿no? Con un hecho sencillo, con cosas pequeñas nada más. 5 panes y 2 peces. ¿A cuánto dio de comer? ¿A cuánto? Mire. ¿Y quién fue el instrumento? Andrés. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Protestando. ¿Qué le pasa al Señor? Ni siquiera teniendo el trabajo de un año vamos a poder de comer a toda esta gente. Ellos estaban viendo racionalmente. Pero en cambio, ahí con sus dudas y todo, Él lleva. Este es lo que he encontrado, Señor. Esto. Y el Señor lo multiplica, ¿me entiende? Entonces, es importante, en un mundo como el día de hoy, parecido al tiempo de cómo vivían en Galilea, ahora todo el mundo trabaja, hay trabajo en el Perú, y muchos de lo que se predica o enseña la palabra del Señor son bivocacionales, es decir, trabajan secularmente y también tienen una labor ministerial o una labor que hacen en la iglesia. Aquí estamos encontrando que estos personajes eran personas que trabajaban, que tenían 2 vocaciones, en hacer las cosas de Dios y ¿qué más? Y trabajar. Entonces, así hay momentos en que Dios te va a usar. Hay un principio que es fundamental. Dios nunca usa a gente desocupada. Dios siempre va a usar a gente que está ocupada.
A los que más ocupados están, a esos Dios llama, ¿me entiende? ¿Por qué los llama? Porque son responsables, porque eso ha puesto Dios en su mente y en su corazón. Ahora vamos a ver el caso de Pedro, ¿no? Pedro era, se dice la palabra que él, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, tú eres Petra, la roca es Cristo, la roca es Cristo. Y Pedro es una piedrita, ¿me entiende? La roca no es Pedro, la roca es Cristo. Y Pedro es una piedrita. Porque si yo digo que Pedro es la roca, y afirmo que Pedro es la roca, entonces tengo que creer y decir que el Papa, que todos los papas, ¿no? Como dice la Iglesia Católica, y ahí es donde distorsionan ellos y se agarran de eso para decir que el Papa es descendiente y cuantas cosas más, ya me he olvidado de todo eso. No, pero Pedro realmente es una piedrita y que el Señor va a transformar, va a convertir, va a ser de él el instrumento importantísimo en esta familia de Jonás. Jonás era el padre de Andrés y de Cefas, de Simón. Por eso le dice, ¿no? En Mateo dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando él tiene la revelación de que Cristo es el Mesías, le dice el Señor Jesús, tú eres hijo de Jonás. No te olvides que tú eres carne y sangre, ¿no? Y si esa revelación has tenido, te la ha dado mi Padre que está en los cielos, que es Dios, no es tu revelación, ¿no? Entonces, estamos ahí encontrando que Pedro pertenecía a una familia. En esa familia había un padre, ese padre era un hombre trabajador. Ese padre lo que le enseñó a sus hijos es a trabajar. Y en ese tiempo, no es como ahora, los hijos aprendían el oficio del padre, los hijos hombres. Siempre los hijos hombres seguían por tradición y los padres se encargaban de formarlo de esa manera, ¿no? Y eso, pero Jonás no era una persona que estaba sentado, no, él también juntamente con sus hijos trabajaba, como también los hijos, el padre de Juan, el apóstol Juan y me olvidó, Jacob, creo, él era también, le dice, era hijo del trueno. Cuando ellos dejan y se van detrás de Jesús, porque más adelante se van a ir detrás de Jesús, las barcas, todos se quedan con sus padres. Es decir, ellos dejan, ¿no? Entonces hay momentos. Entonces, lo primero que Dios va a hacer con nuestras vidas es tocar nuestras vidas para presentarse a Él y demostrarnos que Él es el Señor para salvarnos, para convertirnos y hacernos hijos de Dios. Eso es lo que está haciendo aquí con Pedro y Andrés. Dios los está acercando a ellos. En este caso Jesús todavía no está llamando a que lo sigan. Jesús se está acercando. Jesús está, y al acercarse ellos están entendiendo quién es Jesús. Están entendiendo que Él es Andrés está claro que es el Mesías. Pedro lo va a seguir porque el Señor lo va a mostrar, lo va a mirar con una profundidad muy grande y eso va a transformar la vida de Pedro y Pedro va a seguir detrás del Señor. Hay momentos que tú vas a tener experiencias con Dios que van a marcar tu vida, que Dios te va a ministrar, que Dios va a tocar tu vida, algo va a hacer en tu vida, ¿me entiendes? Y eso va a marcar una gran diferencia en tu vida. Todos los cristianos algo va a pasar, amado hermano. No es que ya te arrepentiste, está bien, estás arrepentido, pero Dios para ir trabajando más hacia adelante, porque Él no quiere ningún ocioso, ¿me entiendes? Si tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú no puedes estar ocioso, tú no puedes estar de vago, ¿me entiendes? Si eres, porque dice, mi Padre trabaja. Jesús cuando habla de Dios Padre dice, mi Padre trabaja hasta ahora. Es decir, y todos los hijos de Dios tenemos que trabajar, ya sea secularmente y ya sea también predicando el Evangelio, ministrando el Evangelio, haciendo la labor que Dios nos ha demandado. ¿Me entiende? Porque quien nos da la vida y nos sostiene la vida es Dios, pero Dios ahora nos quiere usar. Entonces, como muchas veces lo primero que Dios va a hacer es provocar en ti la necesidad de ir detrás de Jesucristo, del Señor, como lo hizo con Andrés, y Andrés después de eso presentó ¿a quién?
a Pedro. Vamos a Mateo 4:18. Ya después Jesús va a seguir predicando la palabra de Dios y ya llega el momento en que Él va a llamar a seguirle a Él. En el Mateo 4:18 encontramos: dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ya Jesús había tenido contacto con ellos. No era la primera vez que lo veía, hermano, por favor. Que he dicho, Juan narra eventos que no narran ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Este es el segundo encuentro que ellos tienen con Jesús. Ahora, los dos estaban juntos. ¿Qué estaban haciendo? Trabajando. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. No es que estaban ellos ahí en la tierra y echando la red, no, estaban en su barca. ¿Me entiendes? Porque en Galilea casi no se pesca así con red, porque como es hondo, es distinto. La barca es el elemento casi por lo general que se usa para pescar. Entonces ellos estaban, y Jesús los ve, ¿no? Y Él le va a decir, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Miren, es fácil tomar esa decisión de seguir, de dejar todo aquello en lo cual tú te sostienes, de lo cual tu familia depende. Tú trabajas si eres padre, madre, para sostener a tu familia. Si eres un hijo que está trabajando para los proyectos de vida que tienes, y de un momento a otro dejas todo eso. ¿Es fácil? Y hablábamos hace un momento de que ellos no era un negocio así simple, era un negocio de mucha inversión. Ellos eran como, podemos decir el día de hoy, casi unos magnates, ¿no? Si el día de hoy tendrían como 8 barcos, 10 barcos, vamos a poner. Así eran, no eran pobres por si acaso, ¿eh? Ahora, que eran pescadores, pero no eran pobres. Tomaron una decisión así. Pero ¿qué había pasado anteriormente? El acercamiento de Jesús, que Juan el Bautista había preparado bien el camino, había preparado bien, ¿qué cosa? Sus corazones de ellos para seguir a Jesús. Ese lapso, no sabemos cuánto tiempo pasó, si fueron semanas, meses. Eso cambió su vida, su corazón, su ser, ¿me entiende? Ahora, si en una familia cristiana hay devocionales, se habla de Dios, se ministra la palabra de Dios, Dios siempre va a estar hablando y ministrando. Y si ha habido un encuentro con Dios de alguien o de muchos de la familia, ese encuentro que han tenido, que ha marcado una diferencia, se va haciendo más fuerte, ¿me entiende? Se va haciendo más fuerte. Es eso que eso que Andrés dijo, tú eres el Mesías, Él es el Mesías, eso fue más fuerte en su vida. Esa mirada de Jesús a Simón Pedro, profunda, se iba afirmando, ¿entiende? Esos momentos que tú tienes y que marcan tu vida, y tú tienes tu intimidad con Dios, tienes tu comunión con Dios, y en este caso la familia de Jonás, que era el papá de Andrés y de Simón, que después se va a llamar Pedro, no era cualquier familia, eran familias que amaban a Dios y buscaban a Dios, porque cuando ellos escuchan a Juan el Bautista, no lo escuchan en el aire. Ellos conocían la palabra, pero no la entendían. Juan el Bautista lo que hace, les hace volver al camino, les hace entender y los prepara para que cuando ellos escuchen a Jesús, ellos puedan discernir que es una voz o una palabra totalmente distinta. Pero le dicen, maestro, ¿dónde mora? No le dice, Señor, no, le dicen, maestro. Es decir, Jesús, ellos fueron preparados por Juan el Bautista para oír la voz del Señor. Y aquí en esta iglesia, lo que Dios hace
te prepara tu corazón para que tú oigas la voz de Dios. Y tiene que ver tarde o temprano un encuentro tuyo, que Dios va a venir y te va a encontrar. Y Él va a cambiar tu vida. Si estás en pecado, Él te va a hacer de que tú reconozcas que eres pecador. El Espíritu Santo te va a convencer de la condición en que estás y tú va a marcar una diferencia. De repente nunca te has arrepentido, de repente puedes ser hasta bautizado, puedes tener posición en la iglesia, pero no ha habido un encuentro genuino con Él. Él lo va a hacer, ¿me entiendes? Y tú al tener esa experiencia con Dios, tu vida va a quedar marcada para siempre. Y ese proceso va a llegar. Pues, ¿tú crees que dejar todo? Tú has tenido, antes de tener ese encuentro con Jesús, tu vida era, cuando mi papá no esté, yo voy a tener más barcos, yo voy a tener más, voy a producir más, voy a tener más cosas. ¿Tú no crees que eso no pensaban ellos? Pero cuando ya su vida fue tocada por Jesús, ¿tú crees que a la loca tú vas a dejar un momento a otro todo lo que tú tienes? ¿No? Hay gente que son profesionales, que tienen una maestría, un doctorado, o han sido gente de renombre, de dinero, y de un momento a otro dejan todo eso por seguir a Jesús. Lo dejan al instante. No dudan. ¿Por qué? Porque ya Dios ha ministrado a su corazón. Eso es lo que dice acá. Dice, y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y al instante, y ellos entonces, dejando al instante, le siguieron. Y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remandaban su rey, lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Miren, al instante, no dudaron. ¿A quién iban a seguir? Si tú y yo nos quitáramos de la mente, por un momento nada más, que no sabía, Andrés por lo menos tenía una claridad de que era el Mesías. Pedro, estos cuatro sabían algo de Jesús, pero no tenían esa certeza 100% de que Él los podía sostener, ¿me entiendes? Dejar todo, dejar a tus hijos, dejar a tu esposa, no lo vas a abandonar, sino que vas a ponerse ahí detrás de Jesús a tiempo completo con Él. ¿Tú lo harías? ¿Qué diría tu familia? ¿Qué dirían las personas que te conocen? Oye, tú estás loco, ¿qué te pasa? Mire, ese loco dice que no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿A ese loco vas a seguir tú? ¿A ese dice que es el Mesías? ¿A ese loco tú vas a seguir? Quítate de la mente todo eso que tú conoces acerca de Jesús. ¿Tú crees que la gente no hablaría así de Jesús? ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Si a veces cristianos, entre comillas, dicen eso a sus hijos, oye, ¿qué te pasa? Porque tú todo el tiempo estás buscando de Dios, ¿eh? Y no quieres saber nada. ¿Sabes todo lo que a mí me ha costado que tú llegues aquí y ahora quieres todo para el Señor? A veces hasta padres cristianos dicen eso. Y de un momento a otro, ya Dios ha procesado su mente, su corazón y dejan al instante todo. Son hermanos. Pero también, ¿sabe qué cosa? Cuando Dios está ministrando una familia, también el padre y los padres son trabajados por Dios. Aquí tú no vas a encontrar ni a Jonás, ni a Zebedeo, que eran también otros, los padres de Juan y Jacobo, se opusieron a ellos. Porque cuando hay una familia que ama a Dios, cuando hay una familia que hace la voluntad de Dios, Dios va preparando, amado hermano. Dios va preparando el ambiente. Pero en este tiempo de hoy, muchos cristianos creen que la bendición es tener dinero, creen que la bendición es tener profesión, creen que la bendición es tener todas las cosas que tú has soñado tener. Todo eso es bendición. Vamos como los fariseos. Los fariseos eran así. Los fariseos, ellos decían de que si Dios te da todo lo que tú necesitas, es que Dios te bendice. Y ellos miraban si estaban bien con Dios,
si no les faltaba comida, si tenían casa, si tenían propiedades. Es decir, si lo miramos bien, ellos son los autores de la teología de la prosperidad. Ah, estás bien, Dios te ha bendecido. Miraban lo material, cumples con todo, así, sí, tú cumples con toda la ley, ya, por eso que Dios te bendice. Contra todo ese sistema está Dios a través de nuestro Señor Jesucristo llamando a estos hermanos de carne y de sangre, totalmente distinto. Uno muy efectivo evangelizando de persona a persona, llevando a la gente a Jesús, y el otro un apasionado y un vehemente hombre que llega a amar a Dios con todo su corazón. Es decir, esa es la segunda fase. La tercera fase, en el Lucas 5, ya es más profunda, ¿no? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido a ellos, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Por qué creen que le dice: mas en tu palabra echaré la red? ¿Por qué? Porque la palabra que Jesús enseñaba tenía mucha autoridad, hermano. La palabra que Jesús enseñaba traspasaba los corazones, movía la conciencia de las personas. Jesús no sabía nada de pesca. Jesús era un carpintero, humanamente. Él era experto como carpintero. Si lo miraba secularmente a Jesús, él miraba un árbol y él ya pensaba qué mueble podía hacer con ese árbol. ¿Me entiende? Pero como pescador, no. Pero aquí él está actuando guiado por el Espíritu de Dios, que se metan a pescar. Se metan. Y ellos le van a decir: Señor, lo vamos a hacer porque creemos en tu palabra. Porque tu palabra tiene autoridad. Lo vamos a hacer porque te estamos obedeciendo. ¿Me entiendes? Porque la palabra, cuando Jesús habla, tú y yo tenemos que obedecerle, amado hermano. Y cuánto más en una familia que los padres obedecen a Dios, los hijos, ¿qué van a aprender? Obedecer a Dios. Si los padres viven la fe conforme a Dios, escucha familia, escuchen padres, si tú vives conforme a la palabra de Dios, tú obedeces lo que dice la palabra de Dios, ¿qué estás aprendiendo? Ser obediente a la palabra de Dios. Tú no le puedes enseñar a tus hijos que obedezcan la palabra si tú eres un rebelde. Si tú haces cosas contrarias a la palabra de Dios. De repente nunca le dices, no, sino tu estilo de vida. La forma como hablas, la forma como que dices, las decisiones que tomas, que las tomas sin consultar a Dios. La forma como te vistes. ¿Me entiendes? Desobedeces a Dios, haces todo lo contrario que está en la palabra. Con tu boca tú puedes decir lo contrario, pero con los hechos no. Cuando tú vives la palabra y vives conforme a la palabra, tus hijos también van a vivir conforme a la palabra y van a obedecer al que dice la palabra. Van a obedecer a la palabra y al autor de la palabra, que es el mismo, que es Dios. Amén. Por eso que aquí él le va a decir: mas en tu palabra, le dijo, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas, mire, se emocionaron, ¿no? Pedro, oye, mira, vengan rápido, mira, pesca, vengan. Dice, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarse, y vinieron y llenaron ambas barcas de la manera que se hundían las barcas, ¿te imaginas? Se habían pasado la noche, no habían pescado nada, y de un momento a otro la barca ya se quería hundir por tantos peces. Dios, cuando bendice, Él bendice, sobreabunda, amado hermano.
Pero aquí, de un momento a otro, algo pasa con ellos y comienzan a reaccionar y a razonar. Comienzan a mirar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y entra un temor reverente, un temor sobre ellos. Y viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, es decir, el Espíritu de Dios hizo ser consciente que lo que ellos estaban experimentando era un milagro poderoso de Dios, porque habían obedecido y lo habían echado a la red conforme a la palabra que le había dado Cristo. Y Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tremendo, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de Jesús? ¿Llenar la barca de peces? ¿O llevar a Pedro a un encuentro con él? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito cuando Dios te bendice de tal manera que tú dices, pero no puede ser? No puede ser. Que un día tú no tienes ni para comer y alguien toca tu puerta y te trae un camión. No solamente con comida, te trae un camión con un frigider, con una conservadora, con todo lo que tú necesitas y dice, señora, vengo y este encargo me lo han dado para usted. Tú te vas a emocionar, vas a gritar, ¡ah, mira! Y de un momento a otro vas a decir, ¿qué ha pasado? Y te vas a caer al suelo. Señor, eres tú. ¿Cuántas veces te he pedido que me proveas? ¿Cuántas veces que hoy día me has respondido, has tocado el corazón de esa persona y me ha mandado todo eso? Dios lo puede hacer, amado hermano. El otro día escuchaba un testimonio de una hermana que no tenía casa y que la desalojaron y creo que 2 o 3 días tuvo que dormir en la playa. ¿Te imaginas? Que te desalojan. Es alguien que se fue a vivir al extranjero y de un momento a otro le pidieron que desalojaran la casa. Y no tenía el dinero para ir a otra casa y dormir en la playa, ¿no? La única opción que queda es dormir en la playa. El día de hoy ya está pensando en comprar una casa en el extranjero. ¿Quién lo hace, hermano? ¿Quién lo hace? ¿Por qué? Porque tenemos que creer en esta palabra y hacerlo en el nombre del Señor y creyendo en esta palabra. ¿Cuál es el propósito del Señor en este caso? Que este hombre vehemente, apasionado, que se llamaba Pedro, tenga un encuentro con Él. Y que sepa que el Dios que su padre ama, el Dios que su madre ama, el Dios que sus padres toda la vida le han enseñado que es un Dios verdadero, que hay que creer a la palabra de Dios, es un Dios de verdad. Su padre nunca había tenido esa experiencia, nunca, Jonás, su padre nunca. Y él tuvo esa experiencia. Tú puedes tener mayores experiencias que tu padre y tu madre, amado hermano. Pero vuelvo a repetir, los hermanos no son iguales. Uno puede ser una bala y el otro puede ser que hay que moverlo con un bulldozer para que se levante. Pero ambos tienen sus características y ambos hacen cosas buenas para Dios. Tú no puedes, ¡ay, por qué mi hijo es así? Yo quiero... No, así Dios lo ha hecho. Dios no cambia la personalidad. Ojo, Dios no cambia la personalidad. Dios cambia el carácter. Todos tenemos que tener el carácter de Cristo, pero la personalidad nunca la cambia. Tú no cambias a tus hijos, nunca lo vas a poder cambiar. Lo vas a destruir si quieres cambiar su personalidad. Ora a Dios para que esa personalidad, la gloria de Dios se manifieste y el carácter de Cristo esté en él para que esa personalidad funcione como Dios quiere. Mira, Andrés. Así que tenemos que tomar decisiones cuando el Señor viene.
Cuesta, amado. Cuesta humanamente, pero alguien de los compañeros que ellos tuvieron ahí, que no fueron pescadores y nunca fueron llamados por Jesús, ¿alguien sabrá su nombre? ¿Sabemos el nombre de quién? Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, 4 pescadores. ¿Y cuánto se habla de ellos? De repente tuvieron compañeros y que tuvieron más dinero y tuvieron más barcos que ellos, pero nadie los conoce. Pero el día de hoy estamos hablando ¿de quién? De Pedro y Andrés, que siguieron a Jesús. Amado hermano, joven, adolescente, padre, tú no tienes cualquier familia. Tú tienes una familia que Dios la ha creado y ha programado para que en tu familia su gloria se manifieste. ¿No? Como dije, de repente tú serás ese maestro de escuela bíblica que un día encuentra a un niño perdido y lo traes a los pies de Cristo y lo formas como un hombre de Dios. Y pasarán 30 años y ese hombre se convierte en alguien que trae multitudes a los pies de Cristo. Cuando lleves arriba el cielo, ¿qué va a pasar? Tú vas a ir primero, detrás viene, si eres ese maestro, y detrás de ti va a venir ese hombre o esa mujer que a través de ellos Dios ha salvado muchas vidas. Y detrás de ese hermano o hermana va a venir miles, o 2.000, o 3.000, o 8.000 como Pedro y un poco más de repente. Pero ¿gracias a quién? A la labor como hizo Andrés, que llevó y presentó a Jesús a Pedro. Dios nos va la metamorfosis, ¿no? A veces somos como la arena. Estaba en estos días analizando el llamado de Abraham y he contado 16 veces que Dios le habla a Abraham. 16 veces de la promesa, hermano. Es increíble. No sé por qué me puse a mirar y lo dice de una u otra manera. 16 veces al padre de la fe. Le habla de su promesa, recién como en el 12:1, pero cuando tú comienzas a mirar en detalle, lo habla insistentemente. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos eso, que el Señor nos recuerde. Cuando estamos en comunión con Él, Él nos hace recordar sus promesas, el plan que Él tiene para nosotros. Pedro, ¿tú crees que esa mirada de Jesús, Él se olvidó? Cuando Pedro le mintió a Jesús 3 veces y sacaron a Jesús de la casa, creo, de Anás, para llevarlo, creo, a la casa de Caifás. Pedro estaba mirándolo. Pedro, después de mentir, le dice que el Señor lo miró a Pedro con esa mirada, como fue la primera vez, y Pedro entró en una crisis profunda. ¿Pero qué produjo? Otra mirada del Señor produjo en él un arrepentimiento. Cuando tú ves el último capítulo de Juan, le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes que yo te quiero, yo no te amo, yo te quiero. Pedro cambia, hermano. Pedro no va a decir, no, yo sé que en Juan dice, te amo, no, es te quiero. Una cosa es amar, otra cosa es querer. Pero eso marca, esa mirada de Jesús cambia nuestra vida, amado hermano. Entonces, Pedro fue trabajado por nuestro Dios y en Juan 21, vamos rápido ahí, el Señor lo restaura, ¿no? Pero le va a decir y le va a dar una condición que es para todos nosotros. 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, hijo de Jonás: ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él les dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pero le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció que le dijese por la tercera vez:
¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire, está encargando tremenda responsabilidad. ¿Pero gracias a quién? ¿A Dios? ¿Por medio de quién? De Andrés. ¿Se habla de Andrés? Ya no se habla de Andrés. Cada uno va a hacer la labor que le corresponde. Y acá, esto es importante, de cierto, 18 dice, de cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías, ibas donde querías. Está diciendo, cuando tú recién comenzaste los caminos de Dios, tú hacías lo que querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Está diciendo que el Espíritu de Dios iba a tomar control de él y que él tenía que hacer lo que Dios quería que hiciera. Ya no iba a decidir. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es transformarnos. Cuando dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Vuelvo a repetir, Dios no cambia nuestra personalidad. Dios transforma nuestro carácter que tiene que ser conforme al carácter de Cristo. Dios santifica nuestro carácter. Mire, tú no vas a ver a Caín y Abel en Pedro y Andrés. Andrés nunca reclamó nada. Nunca. Cuando tú sabes para qué Dios te ha creado, tú no vas a reclamarle a nadie, hermano. Tú sabes y le vas a dar gracias a Dios. Tú solamente vas a estar preocupado por hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Como dice aquí, cuando ya seas viejo, cuando ya seas maduro, cuando ya crezcas en la fe, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Dejarás que Dios gobierne y reine en tu vida. No hubo celos, como fue entre Caín y Abel, que al final mató a su hermano. No hubo. Y esa debe ser una familia cristiana, hermano. En una familia cristiana nunca debe haber rencillas, odios. Nunca se sienta más o menos el otro. Cuando ya nos convertimos a Cristo, nuestra perspectiva es la eternidad, amado hermano. No es el presente. No es, hermano. De repente Dios ha determinado que tú no tengas grandezas, que no tengas muchos recursos, solamente lo necesario para vivir, como decía el proverbista, Señor, no me des mucho para que me olvide de ti, o me des poco para que reniegue contra ti, sino lo necesario. Pero disfrutas la vida que Dios te da, alegre. De repente tu hermano puede llegar hasta ser un magnate, millonario, multimillonario, y tú, un hombre sencillo, humilde, que teme y ama a Dios, y tu hermano también de repente igual. Pero sabes una cosa, cuando lleguemos al cielo, vamos a ser iguales. Todos somos hijos de Dios. Dios no es como a veces unos padres que tienen más preferencia por un hijo que por otro hijo, no. Dios nos ama igual a todos. Y Él no hace excepción de personas. ¿Sabes por qué? Porque para que tú y yo seamos salvos, Cristo ha pagado con su vida. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Él pagó para que tú y yo seamos salvos. Una red rota no retiene peces. Cuando no hay unidad en la familia, amado hermano, pasa eso. Pero cuando hay unidad, el reino de Dios, Dios por medio de la red del reino de Dios nos ha atrapado. Y en Él no hay red rotas, porque su palabra es perfecta. Su palabra nos va a ayudar para cada etapa de nuestra vida. Aún nos va a preparar hasta la vejez, hasta cómo debemos de partir de esta tierra. La unidad familiar se tiene que dar solamente unidos al Señor, en comunión con Dios. Andrés por un lado, Pedro por otro lado, y Jonás y su esposa y madre de ellos estaban unidos a Dios y había una familia unida. El día que ellos dejaron de ser pescadores, sus padres seguro que se entristecieron normal porque ya no iban a estar con ellos, porque iban a estar detrás del maestro,
pero seguro llegó un momento en que fueron los padres muy felices que sus hijos sean apóstoles de Jesús. ¿Te imaginas? Llegaron a ser apóstoles del Señor. Un día tú puedes decir, mi hijo no llegó a ser un gran empresario, no llegó a ser un gran profesional, pero fue un hombre o una mujer de Dios que a través de él o de ella muchas vidas fueron cambiadas y transformadas. Así que seamos hospitalarios. Vamos a ir terminando con esta parte, estrategias para fortalecer la red familiar. ¿Qué debemos de hacer? Yo sé que son tiempos de gran necesidad, pero debe haber un día mínimo donde la familia, amado hermano, se reúna en torno a Cristo, en torno a nuestro Señor, tenga su devocional, celebren. A veces nosotros hacemos, cuando hay un cumpleaños, una fiesta en la casa, una comida espectacular para todos y a veces no nos alcanza para nosotros. Todos comen y la familia a veces no come porque llegó tantos invitados que al final tuviste que tú dejar de comer y no comiste. Bueno, más importante es esas comidas, esas reuniones, más que una celebración de cumpleaños, es esas días, tardes o noches familiares en las cuales el papá y la mamá se reúnen y celebran y tienen un devocional, cantan, alaban a Dios, escuchan la palabra, todos opinan acerca del Señor, se da libertad a los hijos a que expresen sus cosas. Háganlo, amado hermano, háganlo, para que sus hijos se sientan seguros de sí mismos, para que emocionalmente ellos sepan que son amados por sus padres, para que no venga alguien y a tu hijo o a tu hija le engañe con cosas. Si tú le das el amor de Dios, tus hijos nunca van a hacer cosas negativas, ¿me entiendes? Eso es trascendental. Hay que enseñar a nuestros hijos a servir, amado hermano, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, ser servidores, a que ellos sirvan. No lo hagas egoístas, no lo hagas personas aisladas, haz que ellos sirvan si somos hijos de Dios. Y como padres tenemos que orar por nuestros hijos, orar para que Dios desarrolle, ¿no? Claro, seguro que los padres de Pedro el día de Pentecostés estarían felices, pero también se recordaban que fue Andrés el que llevó ¿a quién? A Pedro a Cristo. Y cuando en la familia haya una rotura en la red, es decir, haya problemas, hay que pedirle al Señor que sabiamente, si hay un problema entre los hermanos, están enemistados por algo, hay que ver cuál es la causa de la enemistad que ha habido, qué ha causado la enemistad para solucionarlo. Y la red del reino de Dios vuelva a su normalidad. Tarde o temprano, amados hermanos, escucha bien, iglesia, hermano, tienes que soltar a tus hijos. Un día tus hijos, por muchas razones, dejarán tu casa. De repente se van a casar, ya se tienen que casar. O de repente ahora, en este tiempo de hoy, tu hijo tiene que salir al extranjero a estudiar o a trabajar. O en nuestro mismo país, ¿no? No tiene trabajo acá, pero hay trabajo en provincia y que tiene que vivir en provincia. Hay que preparar. ¿Tú crees que fue fácil para Jonás y Zebedeo, los padres, soltar a sus hijos? No, pero tuvieron que soltarlos. Hay que soltarlos, para eso Dios nos da. Un día tú no saliste de tu casa y dejaste a tu papá y a tu mamá y te uniste a tu esposo. Y eso es lo mismo va a pasar. No hay que ser posesivo con nuestros hijos. Los hijos son del Señor, amén. Así que damos gracias a Dios por la diferencia que hay entre los hijos, amado hermano. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Yo sé, tú puedes tener 1, 2, 3, 4, 5 y tú vas a mirar a cada uno distinto. Nosotros fuimos 9 hermanos, ¿no? Y cada uno hemos sido distintos. Distintos, hermano. Distintos. Somos
3 hombres, porque uno murió, y 5 mujeres, totalmente distintos. No son iguales tus hijos. Y a todos, mi madre no fue cristiana, pero a todos los amó, por igual. Nunca yo me acuerdo que ella haya hecho acepción de persona, no me acuerdo que la haya hecho. Y así tenemos que hacer con nuestros hijos, hermanos. No que él es rubio y el otro es morenito, no. Él habla mucho y el otro no habla. No, hermano, todos son tuyos. En tu vientre, si eres la madre, ahí se formaron. Y si eres el padre, ese es el hijo que tú o la hija que Dios te ha dado. Ámalo, trátalo igual. Cada uno de repente es hábil en una cosa y es torpe en otra cosa. El que es torpe es hábil en lo que su hermano no es y que su hermano es torpe, ¿me entiende? Por eso se complementan. No van a ser, no. Él es experto, le gusta cocinar a ella y a él le gusta cocinar comida regular, él hace postres. No sabe cocinar como tú, no tiene sabor. Déjalo. A uno le gusta limpiar la casa, deja que limpie la casa, ¿me entiende? Cada uno tiene, no hagas comparación, no. Tú tienes que ser como tu hermano, no. Cada uno tiene su característica. Déjalo y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Te doy gracias, Señor, porque la familia tienen padres y tienen hijos. Y los hijos hay que amarlos como tú quieres que lo amemos. Como tú lo amas, Señor, así como amaste a Andrés y a Pedro, que tenían sus grandes diferencias de personalidad, Señor, pero ambos fueron usados para el reino de Dios. Ambos fueron apóstoles. Ambos, después de oír tu palabra y entender tu palabra, proclamaron tu palabra. Si no, no estaríamos aquí predicando este evangelio, porque nosotros, dice el libro de Hechos, perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas que tú le diste a ellos. Y ellos se encargaron que esa enseñanza corriera y llegara hasta el día de hoy, hasta aquí, Señor, y está escrito en tu palabra. Te damos gracias y bendice a las familias, Señor, que son plurales, es decir, que tienen diversidad de hijos, pero que al final son una unidad, porque la red del reino de Dios los ha unido como una familia sólida, fuerte, que en el nombre de Jesús harán proezas. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.